Bienvenidos a esta mesa. Gracias, Bea, que es asidua también. Bueno, yo creo que como hemos hablado de muchos ejes, ¿no?, que tienen que ver al final con esa alimentación, que es en lo que está centrado este FoodTech, pero sí que por múltiples circunstancias yo creo que el agua ocupa un papel relevante en cualquiera de nuestras organizaciones, ¿no? Y al final, pues yo creo que es un bien escaso. Me ha gustado mucho la definición de ese oro del siglo XXI y me gusta siempre dar datos, ¿no? Para empezar, al igual que hemos hecho con la mesa anterior, solo el 2,5% del agua del planeta utilizable. El 70% del agua se dedica al sector primario. Nosotros también como industria hacemos un uso importante del agua también, con casi un 20%, y al final también incluso el consumo urbano, del que hemos tenido también ocasión de hablar en la primera mesa de esta ponencia, pues consume un porcentaje de un 10%, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez más, afortunada o desafortunadamente, el agua está en el centro de nuestra estrategia, y además casi más de 2.000 millones de personas viven en países con estrés hídrico. Con lo cual, bueno, al final no deja de ser un desafío que tenemos que afrontar todos al nivel, digamos, de nuestras organizaciones, y yo creo que al final el enfoque es holístico, tal y como estamos hablando, ¿no?, en todas estas mesas. Es un enfoque que yo creo que es compartido, ¿no? Durante esta mesa me gustaría hablar con vosotros tres y que sea una conversación fluida, ¿vale? Podéis intervenir cuando queráis, en cuanto a ese papel del agua en la industria, competitividad, sostenibilidad y resiliencia. Y yo creo que además un poco pues vuestro rol es importante, ¿no? Me gustaría empezar con Javier también, con Javier Donato, que es el director de Sitra. Al final, desde vuestra experiencia como soluciones tecnológicas en principio que pueden eficientar el uso de este medio, ¿no?, de este agua, me gustaría que nos dieras una pincelada sobre cuáles son las variables económicas que rodean, desde tu experiencia y tu perspectiva, el uso del agua en lo que es la industria. Perfecto. Pues no sé si tenemos suficiente tiempo para hablar de agua y de economía. Lo que está claro es que si hablamos de factores económicos actuales con respecto al agua, pues hay algunos que están claros. El costo del suministro, el costo del tratamiento, hay tasas, hay cánones, implementación de soluciones de regeneración de aguas que ya se están implantando y existen. Si subimos un escalón, el impacto de la financiación. Ahora ya hay mucha financiación bancaria sujeta a KPIs de sostenibilidad, por lo tanto, como de responsable sea la industria en ese consumo de agua, eso va también a tener un impacto dentro de la economía, ¿vale? Y luego aspectos normativos, ¿vale? Si yo soy una industria de bebidas y el consumo de agua que yo tenga en mi industria va ligado a la cantidad de producto que yo pueda poner en el mercado, lo que está claro es que tengo que ser muy eficiente para mantener la economía de mi empresa. Lo que está claro, tú preguntabas, factores económicos actuales, ¿vale? Pues estos los tenemos claramente identificados. Tengo claro, Raúl o Rafa, que en vuestras cuentas de explotación todos los meses, ¿no? Y bueno, Irene, todos los meses esto sale en la cuenta de explotación y tiene un impacto. Esta es la economía, este es el impacto del agua en la economía. Para responder a esta pregunta tendríamos que hacernos otra, ¿vale? Este no es el verdadero impacto que tiene el agua en la economía, ¿vale? Para ello tendríamos que preguntarnos, ¿qué agua es la más cara? O dicho de otra forma, ¿cuánto cuesta el agua que no tengo? ¿Vale? Ahí está un poco la clave en estos momentos, ¿vale? Recientemente, bueno, esta semana mismo, por ejemplo, Standard & Poor's ha sacado un informe sobre el agua en España. La semana pasada, si no recuerdo mal, la Unión Europea sacó la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, ¿vale? Y también el Banco Mundial ha dado diferentes claves, ¿vale? Yo me voy a centrar solamente en tres. Una, ya se identifican muchas limitaciones de desarrollo industrial por el hecho de no tener agua. Gran parte de los proyectos que ahora se tienen que financiar tienen que contar con un riesgo hídrico, ¿vale? Dos, la propia Unión Europea dice que en el año 2030 la demanda de agua en Europa se va a incrementar un 40%. 2030, 5 años. Y en tercer lugar, hay ya varios estudios, el Banco Mundial apunta de que el PIB de ciertas regiones
va a verse impactado el mar de un 6% por el hecho de no tener agua. Un 6% de PIB. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la verdadera economía. ¿Vale? Esto al final lo que nos lleva es a que el agua no es un factor ambiental a cuidar, que lo es, sino que es un activo económico estratégico. Por lo tanto, la estrategia de la empresa tiene que ir dirigida pues, a implementar soluciones tecnológicas que evidentemente nos ayuden a eficientar este recurso. Perfecto, yo creo que ha sido un súper buen inicio. Yo creo que todos nosotros estamos acostumbrados en nuestros comités de dirección a valorar o evaluar siempre ese consumo de litro por kilo producido, ¿no? que es un básico. Pero creo que es muy interesante también un poco el punto sobre sostenibilidad real que has comentado, ¿no? A mí siempre me gusta decir que la sostenibilidad tiene que ser sostenible, ¿vale? Que es una frase importante que todos entendemos, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo, como bien dices, aparecen variables como es el rating, ¿no? En un momento dado para operaciones financieras en la cual ese driver de sostenibilidad lo vamos a tener que meter, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que el enfoque ahora mismo desde la industria es completamente diferente al que teníamos igual hace 20 años, ¿no? En vuestro caso, Irene, me viene muy bien también, ¿no? el irnos como a la parte inicial, que es ese acercamiento que vosotros tenéis al campo, ¿no? Como en este caso un elemento clave en lo que es esa gestión, ¿no? del uso del agua, ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva ahí? ¿Cómo veis el papel del uso del agua en el sector y cómo se afectan estos cambios en patrones de lluvia, que no lo hemos hablado, pero que al final es algo que evidentemente está cambiando con el tiempo? Muy bien, pues nada, muchas gracias Raúl, Fundación LABI y todo el equipo de Kilómetro Cero por contar con nosotros en este evento. A nosotros la gestión del agua o el agua que tenemos disponible nos impacta de dos maneras diferentes. Por un lado tenemos un negocio fundamental, que somos embotelladores de agua mineral y somos la primera marca de España como embotelladora de agua, y por otro lado tenemos todo lo que es la producción de frutos secos en nuestra cadena de suministro. Centrándome en el cultivo de frutos secos, como estábamos comentando, nosotros tenemos una cadena de suministro muy extensa porque trabajamos todos los productos dentro de la categoría, y para nosotros pues es algo que sí que nos preocupa y que estamos trabajando de la mano con nuestros proveedores, con agricultores y con una red de ingenieros agrónomos que tenemos en los orígenes para que trabajen de la mano con esos proveedores y agricultores en la implantación de prácticas agroalimentarias sostenibles. Entonces, como ha comentado mi compañero, para nosotros nuestra visión en la gestión del agua está muy alineada con esta estrategia de resiliencia hídrica que ha comentado Javier, porque para nosotros realizar un buen uso del agua, prevenir la contaminación, mantener su calidad, ser eficientes en su uso, está dentro de las palancas que utilizamos a lo largo de toda la cadena. Y también hay otro elemento que para nosotros es muy importante, que es lo que tiene que ver con la seguridad en el agua, la parte de water security y esa disponibilidad para poder garantizar el desarrollo y la viabilidad de los proyectos, no solamente a nivel industrial, sino de la mano con los agricultores. Entonces, esta perspectiva, no solamente desde el uso del agua, sino desde la seguridad y la disponibilidad, pues está conllevando que desde Importaco estemos realizando pues, inversiones para que ese agua la podamos utilizar de manera adecuada y además estemos preparados para poder afrontar los retos que conlleva pues, este nuevo escenario climático de inundaciones, sequías que serán más frecuentes y con un mayor impacto como hemos estado viviendo. En este sentido, en el ámbito agrícola tenemos una estrategia de integración agrícola que está basada en 3 pilares, que es el cuidado del agua, del suelo y de la biodiversidad. Y en el ámbito del agua, nuestro proyecto es trabajar con esos agricultores en optimizar los recursos hídricos. Para nosotros, en ese sentido, por daros algunos datos, trabajamos con más de 600 agricultores en los que ponemos todo nuestro conocimiento a su disposición para que ellos puedan implantar las mejores prácticas agrícolas. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 34.000 hectáreas, concretamente 34.000 hectáreas, que ya estaban aplicando estas buenas prácticas gracias a esta red de agricultores que tenemos concertados con los que trabajamos. Entonces, otro de los proyectos con los que trabajamos es en Importaco Terra, que tenemos nuestras propias plantaciones de almendra. Pues ahí es donde tenemos un laboratorio de pruebas, que tenemos 550 hectáreas,
donde aplicamos las mejores prácticas de agricultura. Entonces, para ello, pues, por ejemplo, estamos certificados en Global Gap Spring, que es una certificación que lo que hace es garantizar que hacemos un buen uso del agua desde la captación hasta lo que es el uso en el propio cultivo, y tenemos también la certificación de Farm Sustainability Assessment, que somos la única plantación de almendras en España que tiene esa certificación. Entonces, bueno, tratamos de aplicar todo ese conocimiento que generamos dentro de Importaco como empresa referente en el sector, desde una perspectiva tanto de la eficiencia como de la disponibilidad, como del buen uso del recurso. No, muy interesante y además muy variable, ¿no? Yo sí. Siempre he pensado que a la hora de expandirte, pues muchas veces las industrias, cuando pensamos dónde nos vamos a expandir, aparece esa nueva variable que es el agua, sí. que probablemente en otros entornos pues no es una variable a tener en cuenta, y para nosotros es una variable absolutamente crítica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido remarca, si no, la importancia del agua. Tengo la fortuna de ser vicepresidente de la Fundación Lab, ¿no? Y me venía a la cabeza ahora, en una de las misiones que hicimos, estuvimos en Israel, ¿no? Con un 98% de reuso del agua cuando tú llegas a un entorno absolutamente estéril, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, hoy aquí además vamos a poder ver multitud de proyectos también en el Future Market y en toda la parte de inversión, que al final tiene que ver con ese reaprovechamiento, que además está en todas las conversaciones que hemos tenido en esta mesa, ¿no? En este día. Pasamos del sector primario, ¿no? Aunque sois industria, en este caso a Vicky Foods y a lo que son procesos industriales, ¿no? Me gustaría, Rafa, también que nos dieras tu aproximación acerca de la importancia, que es grande, por supuesto, para Vicky Foods en la gestión del agua, y también desarrolláis qué tipos de acciones concretas estáis llevando a cabo. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también por invitarme un año más a participar en estas charlas y daros la enhorabuena porque el evento de FCAOS cada vez tiene más renombre y, bueno, podemos verlo con la numerosa participación. Por tanto, pues felicidades, enhorabuena a todo el equipo porque la verdad hacéis un trabajo magnífico. Bueno, como ya se ha dicho, el uso eficiente del agua pues es fundamental. El impacto medioambiental que genera el consumo, pues cada vez dentro de lo que es la sostenibilidad en las empresas, pues está adquiriendo mayor relevancia. ¿Y por qué? Pues porque también el agua, como comentas, es esencial para la producción de alimentos. Nosotros en Vicky Foods utilizamos mucha agua y al final pues se convierte en un recurso cada vez más escaso y al que hay que prestarle, por tanto, cada vez más atención. El uso ineficiente, además, nos puede llevar a la sobreexplotación de los recursos hídricos y acabando pues generando un problema no solo para la agricultura, sino también para las empresas. Por tanto, pues es imperativo que implementemos estrategias que nos permitan, que nos ayuden a utilizar el agua de una manera más eficiente. Y además esto también se traduce en una reducción de los costes operativos, porque todo lo que sea minimizar el consumo de agua, que es un bien cada vez más escaso y más caro, pues también nos ayuda a mejorar la competitividad y también pues a mejorar desde el punto de vista de regulación los compromisos que tenemos en la empresa. Y en este sentido, pues la utilización que hacemos en Vicky Foods del agua tiene tres partes, como tres consumos diferenciados, ¿no? Por una parte, en lo que es el proceso de producción, pues para producir pan, que es nuestro mayor producto, pues uno de los ingredientes básicos es el agua y cada vez producimos más pan y, por tanto, pues utilizamos más agua en el proceso y necesitamos que sea un agua de una calidad excelente, porque si no, pues es imposible llevar a cabo el proceso de producción adecuado. Otra parte que cada vez nos consumimos más agua también es en los equipos de refrigeración. Ahí se evapora muchísima agua y también se necesita un agua de calidad que nos dé un mantenimiento adecuado de los equipos. Y luego otra parte también muy importante es la limpieza de las zonas de producción, que también pues cada vez más las exigencias de higiene, de limpieza son mayores y esto pues nos lleva también a una mayor utilización de agua y también de productos químicos que adicionamos al agua como agentes de limpieza. Por tanto, pues en estas tres
consumos distintos del agua, pues tenemos que actuar en todos ellos, ¿no? En el que menos podemos actuar, pues es en el consumo directo del producto. Ahí lo que tenemos es que intentar ser más eficientes en la producción y eliminar o reducir al mínimo las mermas que tenemos en la producción, que esto no afecta solo al consumo de agua, sino también al resto de materias primas. También dentro de lo que son los equipos de evaporación, pues tener las últimas tecnologías y equipos eficientes que nos ayuden a minimizar no solo el consumo de agua, también de energía. Y en el apartado de limpieza, pues lo mismo, tener equipos de limpieza que minimicen el consumo de agua. Y en este sentido, pues, por ejemplo, pues lo que hacemos es tener una monitorización de esa eficiencia, monitorizar el consumo de agua pues en todas las partes, tener también estaciones de depuración que funcionen correctamente y un plan estratégico de sostenibilidad. O sea, poner el agua en la agenda de sostenibilidad, que para nosotros pues es, dentro de los KPIs de sostenibilidad, es uno de los más importantes. No solo la reducción de la huella de carbono, la minimización de residuos, también el consumo de agua o la huella hídrica es muy importante. Y aquí nos basamos también, como comentaba Irene, pues en la certificación externa. En nuestro caso trabajamos con la ISO 14000, en este caso con la ISO 14025, la 14006, donde reflejamos el compromiso en la gestión ambiental y específicamente en lo que es la huella hídrica o el consumo de agua, que intentamos que cada vez sea menor por kilo producido. El KPI que utilizamos es la reducción de consumo por kilo producido, que expresamos pues cada año en nuestra memoria de sostenibilidad, lo cual supone pues un compromiso también público y con una certificación externa de la memoria, por la cual pues nos estamos obligando a ser cada día pues un poquito mejores. En definitiva, pues es un desafío enorme, porque el crecimiento, como tú también comentabas, de la empresa, pues en cierta manera va vinculado a tener recursos suficientes, y el agua pues se está convirtiendo en un recurso cada vez más importante. Me has abierto un melón genial, ¿vale? No está hecho adrede, pero yo creo que así que me viene muy bien. Vuelvo contigo ahora, Irene, y es, vale, para nosotros es importante, se está haciendo un esfuerzo. Una parte es la eficiencia, ¿no? En cuanto a sostenibilidad, eficiencia, que al final pues nos pueden hacer más eficientes, más productivos, reducción de costes, ¿no? Y otra cosa es la percepción al final, ¿no? del consumidor. Entonces, aquí viene una pregunta que te hago y que luego me gustaría también, Rafa, que nos dieras una pincelada rápida también sobre esto, y es más como industria, ¿no? Un poco, y es, ¿detectáis una mayor valoración del consumidor hacia productos responsables con el agua? Que es el siguiente melón, ¿no? Que yo habría con la sostenibilidad, tiene que ser sostenible, ¿no? Se valoriza, y en este caso sí se valoriza, ¿cómo hacéis para que esto se sepa? Sí, haciendo referencia a lo que comentaba también Rafa, ese es nuestro sueño, ¿no? Desacoplar el consumo del crecimiento económico para poder garantizar esa sostenibilidad, ¿no? Nosotros también compartimos ese sueño. Pues a ver, nosotros realmente no comunicamos directamente al consumidor, porque somos empresa proveedora de grandes superficies, y lo que hacemos es trabajar junto a ellos para poder cumplir con los estándares internacionales. Sí que dentro de las tendencias que monitorizamos, sí que vemos que el consumidor es cada vez más consciente, que a la vez también es más escéptico y más realista, ¿no? O sea, a lo mejor en un primer momento veían que tenían este objetivo, pero sí que es verdad que la variable precio, como han comentado anteriormente, pues sigue siendo el elemento fundamental, al igual que la calidad, a la hora de decidir cuál es un producto. Entonces, para nosotros ese consumidor es el agente de cambio fundamental en el que nos apoyamos para poder integrar esa sostenibilidad en nuestra estrategia, y lo que vemos principalmente es que es importante dar claridad y, sobre todo, el cumplimiento de estándares. En un inventario que hizo la Comisión Europea hace, creo, un par de años, sacó más de 200 etiquetas de sostenibilidad, cada una con diferentes estándares. Entonces, para nosotros lo que es importante es principalmente establecer sistemas de medición, como el análisis de ciclo de vida, que sí que nos permite poder tener una medición concreta de cuáles son los consumos y los impactos ambientales del producto end-to-end.
y gracias a ello poder tener luego sistemas de monitorización y de comunicación que estén auditados por una tercera parte y que cumplan con estándares a nivel internacional. Entonces, por nuestra parte, lo que creemos más importante es eso, poder cumplir con estándares que sean comparables, que nos permitan al sector poder comunicar de una manera eficaz y eficiente para que transmitamos esa información de una manera fidedigna, ¿no? Y que no caigamos en la confusión o el greenwashing dentro del consumidor. Entonces, principalmente nosotros utilizamos el análisis de ciclo de vida y ahí donde nosotros aportamos más valor es gracias a la integración de la cadena de valor, poder tener datos directamente de los agricultores y de los proveedores, porque eso nos permite tener nuestra propia huella, no tirar datos de librería, que eso lo podría hacer cualquier compañía del sector, sino conocer, trabajar y, sobre todo, medir y valorizar que todas las acciones que estamos llevando a cabo podemos medirlas y comunicarlas ya sea a nuestros clientes o al consumidor. Rafa, rápidamente, ¿estás de acuerdo? Es decir, ¿el consumidor al final valora esto? Bueno, estoy relativamente de acuerdo. Yo creo que el consumidor cada vez nos obliga a las empresas a que seamos más sostenibles. Ahora bien, de ahí a que esté dispuesto a pagar un céntimo más por los productos, yo tengo bastantes dudas. Lo que sí que probablemente no va a estar dispuesto a pagar un céntimo por aquellos productos que no estén avalados por empresas sostenibles. Por tanto, pues no nos va a quedar más remedio que ser sostenibles sí o sí para seguir teniendo el mismo negocio que ya tenemos. O sea que al final la sostenibilidad la vamos a tener que sacar a costa de nuestro esfuerzo y de los costes y de reducir costes de otras partes del proceso, porque va a ser difícil que esto, al menos en España, posiblemente en otros países más en el norte de Europa, pues estén más mentalizados a la hora de valorizar más los productos, pero yo creo que en España es complicado tener un valor elevado. Lo que es verdad, pues que cada vez más la sociedad está más mentalizada y yo creo que las empresas también lo estamos, y de hecho la gestión, o sea, los estándares que están apareciendo y a los que cada vez se están sumando más y más empresas es prueba de ello, ¿no? En este sentido, pues ya hemos mencionado algunos, ¿no? Son estándares en materia de sostenibilidad que yo creo que estamos adoptando muchas empresas como muestra de esa obligación que asumimos de ser cada día pues un poco mejores y un poco más sostenibles, ¿no? Y en este sentido, pues la huella hídrica pues es una parte que cada vez es más importante, ¿no? O sea, a la hora de tener una memoria de sostenibilidad por los KPIs, uno de los KPIs importantes va a ser el KPI de reducción de huella hídrica. Muy bien. Totalmente. Javier, hemos hablado en este caso de necesidades, me voy al otro lado, ¿no? Al final, y es el lado de innovación para, al final, poder hacer efectivo esto. Porque todas estas medidas, evidentemente, sin herramientas tecnológicas, sin innovación, pues son, y con el volumen con el que estamos hablando, pues no se van a poder llevar a cabo, ¿no? En este caso, ¿qué papel crees que juega esa innovación en el tratamiento y en esa reutilización de agua para, al final, poder alcanzar ese objetivo de sostenibilidad que en mayor o menor medida pues el consumidor al final está apreciando? Perfecto. Aquí tenemos que tener claro una cosa. La innovación y la tecnología es lo que nos va a servir de puente entre la sostenibilidad y el consumidor final. ¿Vale? A no ser que nos queramos quedar con un mero discurso. Habéis comentado pues, el riesgo de caer en greenwashing. ¿Vale? Lo que está claro es que al final vamos a tener que implementar medidas. ¿Vale? El otro día, por ejemplo, por el debate que estabais planteando ahora, Rafa e Irene, con respecto a la tendencia del consumidor, hace unos meses tuve un encuentro en otro sector industrial, sector de los combustibles, además fósiles, y justamente hicieron una presentación con respecto a la percepción del consumidor. ¿Vale? Sabéis que es un sector pues, muy influenciado ahora con respecto a que tenemos que ser renovables. ¿Vale? Pues justamente lo que se planteaba en ese foro había una comparativa con sectores. ¿Vale? Y sí que es cierto que cuando decimos de que empezamos a tener un consumo más sostenible y más responsable, pues yo también tengo mis dudas. ¿Vale? Pero yo me quedé con un detalle que planteaban, que decían que el sector de la alimentación era el más influenciado con respecto al comportamiento del consumidor. ¿Vale?
y que seguramente iba a ser el sector que más rápidamente iba a hacer esta transición, ¿vale? Por lo tanto, yo sí que veo el sector alimentario es vertebrador desde el sector primario, pasando por la distribución hasta el consumidor y no terminamos ahí, ¿vale? El sector de la alimentación, si cogemos toda esa cadena, estamos hablando de que más del 80% del consumo de agua a nivel mundial lo tenemos ahí, ¿vale? Es un sector, pues como os decía, con alta visibilidad y donde seguramente el consumidor final tiene una más afinidad por las marcas, ya sean marcas o sea marca blanca, digamos, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues tiene una enorme responsabilidad el sector. Y esto solamente lo podemos hacer de una forma, con innovación y con tecnología. ¿Por qué? Porque esto, una, va a formar parte de la estrategia. Dos, es lo que nos va a aportar transparencia en lo que estamos haciendo, nos va a aportar trazabilidad en lo que estamos haciendo y, desde luego, nos va a servir pues, para la comunicación. Y yo tengo claro que al final vamos a tener que empezar a tener una participación por parte del consumidor y con mensajes claros, ¿vale? Lo estamos viendo recientemente en televisión, ya hay productos de alimentación donde su mensaje de consumo va dirigido a la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, en este sentido, como decía antes, si nos queremos quedar en el mero discurso, pues evidentemente podremos tener riesgos y no hace falta que hablemos de innovación y de tecnología, pero evidentemente creo que estamos en un foro y estamos en un sector que tiene unos deberes muy claros y que los está haciendo por otra parte. Sí, yo creo que un poco por finalizar es la percepción al final, ¿vale? Yo creo que hay herramientas de innovación, el sector está claramente concienciado, está, en este caso, organizaciones como SITRE apoyando. Y al final esto va, y probablemente en todo lo que estamos hablando durante el día de hoy, esto va de ecosistema al final. Como bien has dicho, va de múltiples actores, que es también algo que ha salido en muchas mesas, que hay que trabajar de una manera conjunta, ¿no? En la primera mesa hablábamos al final de ese impacto, ¿no? en un núcleo urbano, de una sobrepoblación, que tiene que ver también con el agua, pero bueno, yo creo que al final la buena noticia, o prefiero verlo como un compromiso y un desafío, es que al final hay organizaciones, en este caso, que están apoyando en esto y que al final pues no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría acabar con algo optimista, ¿no? Se está trabajando, creo que se está en la buena dirección y probablemente hay un nivel de consciencia, especialmente en entornos como es la Comunidad Valenciana, pues probablemente más sensible, ¿no? que en otro tipo de entornos, ¿no? Bueno, simplemente daros las gracias. Si me permites, Raúl, un pequeño apunte adicional a lo que comentaba antes. Cuando hablamos de trasladar el coste que pueda tener la sostenibilidad al consumidor, en este sentido yo creo que la sostenibilidad más bien ahorra costes a largo plazo, porque el ser más sostenibles nos hace también más eficientes, utilizar menos recursos y a largo plazo pues, se ahorran costes. Por tanto, invertir en sostenibilidad a largo plazo es rentable y en el caso del agua es obvio que es evidente. Sí, esto sería, la sostenibilidad tiene que ser sostenible al final, que tiene que ver mucho con la eficiencia, ¿no? Bueno, pues como siempre, un placer compartir mesa con vosotros, gracias en este caso a cualquiera de vuestras organizaciones, también a Fundación Lab, ¿no? Que como todos los años está con nosotros, de la cual pues soy orgulloso vicepresidente, tengo que decirlo también, y simplemente me gustaría pedir un gran aplauso, espero que hayáis disfrutado la mesa igual que yo.